Y ahí se está grabando. ¿Ya? Sí, hola. Hola. Ya. Ya, entonces, recapitulando, a solicitud de la señorita Sofía Mardones. Bueno, movimiento circular, vamos a tener una fuerza que va a ir hacia allá. Esa fuerza, ¿por qué digo que es una fuerza con aceleración tangencial? Porque va en línea recta y es tangente a la circunferencia, para aclararlo. Quiero escribir la aceleración tangencial en función de la aceleración angular. Chicos, una aclaración. ¿Cómo se llama? En la literatura, generalmente los libros de física de otro tipo que no sean del colegio van a encontrar que la aceleración angular está representada con ese símbolo. ¿Ya? Yo no ocupo ese símbolo porque generalmente ese símbolo lo ocupamos mucho en lo que es ángulos, si se dan cuenta. En cambio, por eso prefiero poner aceleración con el símbolo θ abajo para que se entienda que es aceleración angular. ¿Ya? Solamente como dato. La pregunta sería, ¿cómo relaciono la aceleración tangencial con angular? ¿Cómo? No. Quiero encontrar la aceleración. A ver, primero que todo, si yo digo velocidad tangencial, eso es igual a velocidad angular multiplicado por el radio, ¿cierto? Ya, yo quiero demostrar eso. Quiero decir, aceleración tangencial es igual a la aceleración angular multiplicada por algo, para que me dé la tangencial. Y en ese caso también es multiplicada por el radio. ¿Ya? La aceleración tangencial es igual a la angular multiplicada por el radio. Eso lo hicimos en un ejercicio de la clase anterior. ¿Ya? Para la última clase que vimos esto. ¿Por qué? Supongamos, para que les quede claro, con un ejemplo. Esta parte de acá no lo anoten, pero un ejemplo. Ejemplo. Supongamos una aceleración angular de 2 radianes por segundo al cuadrado. Está escrita en radianes. Si yo no quiero pasar a tangencial, simplemente lo único que tengo que hacer, en vez de escribir rad, escribir el valor del radio. Entonces yo multiplico 2 por el valor del radio y me va a dar la aceleración tangencial. ¿Ya? Por eso esa relación de allá arriba. A ver, el radio obviamente no lo tenía. Ya, chicos. Entonces, la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Por lo tanto, si yo quiero escribir la fuerza en función de la aceleración angular, me va a quedar masa por aceleración angular multiplicado por el radio. Por el radio, dejémoslo como era. Listo. ¿Para qué estoy haciendo esto? Porque yo quiero involucrar el torque con el movimiento angular. Quiero involucrarlo de alguna forma. Pero para eso tengo que dejar todo escrito en función de las características de un movimiento angular. No lo puedo dejar con velocidad tangencial ni aceleración tangencial. No, porque es un movimiento circular. Entonces, ahora lo que voy a hacer es justamente relacionar estas dos cosas de la siguiente forma. En vez de escribir fuerza, voy a escribir eso. Entonces me va a quedar torque es igual a masa por aceleración angular multiplicado por el radio multiplicado por d. Pero ojo, esa distancia que está acá, ¿qué distancia es acá? Esa, ¿cierto? ¿Y eso qué es lo que es? Es el radio. Por lo tanto, en vez de escribir t, voy a escribir r por r. Y me queda de que el torque es igual a la masa por la aceleración angular multiplicado en el radio al cuadrado. Dígame. Si te das cuenta, siempre ha sido el radio. Piensa en algún caso de que has hecho una balanza, con el caso de la balanza, en todos los ejemplos que he dado de torque, ¿en algún caso no ha sido el radio? No, nunca ha sido otra cosa. Siempre es el radio de giro. La distancia es la distancia al radio de giro. ¿Qué es el radio? A ver, entonces yo puedo decir de que si quiero despejar eso para encontrar la aceleración, yo puedo decir de que torque dividido por la masa por el radio al cuadrado es igual a la aceleración angular. Ya, es decir, esta es la fórmula que me va a permitir relacionar ya el torque con la aceleración angular. Pero no todo termina ahí, ¿ya? De hecho, la cosa se complica mucho más. Demasiado, bastante. ¿Qué ocurre? De que nosotros, bueno, en la clase anterior
yo les pedí que anotaran unas cosas de una tablita, ¿cierto? ¿Qué cosas les pedí que anotaran? ¿Cómo se llama? Inercia. Eso era en el plan común, sí, en el plan común está bien, pero necesito también verlo en el diferenciado. ¿Lo vi en el diferenciado? Ah, ya. Entonces a la otra matemática se lo voy a entender. Ya, la inercia rotacional. La inercia rotacional. A ver, primero que todo, vamos a dejar esto acá momentáneamente detenido. Vamos a dejar eso detenido. Inercia rotacional. Inercia rotacional. Después, chicos, les doy esto para que lo copien, ¿ya? Pero quiero hablar un poquito de la inercia para mezclarlo con lo que estamos hablando. Inercia. ¿Qué es lo que era la inercia? ¿Qué era la inercia? Un cuerpo va a estar en movimiento o estar quieto. La fórmula genérica de calcular la inercia de cualquier objeto es igual a la masa multiplicado por el radio al cuadrado. Esa es la forma de calcular la inercia. Ya, masa por radio al cuadrado. Sí, esa es la fórmula genérica. Si se dan cuenta, yo les di muchas fórmulas. Todas tienen el término masa y r cuadrado, fíjense. Tienen un tercio, un doceavo, 2/3, pero todo es masa r cuadrado. Masa r cuadrado. A veces se suman dos masas, dependiendo de la situación, o hay dos radios, pero siempre está al cuadrado. ¿Ya? Pero esta es la fórmula genérica para poder calcularlo. Ocurre que los cuerpos, como tienen distintas formas, esta formulación matemática se tiene que adecuar a la situación. Entonces, inercia es la masa por el radio al cuadrado. Es decir, yo puedo ver la posición de un cuerpo al moverse al tener más masa o al tener más radio. ¿Cierto? Ya. Devolvámonos un poco. Devolvámonos un poco. Miren acá. Miren acá, presten atención. ¿Qué ocurre si yo le pongo masa y r al cuadrado junto? Masa por r al cuadrado por aceleración angular. ¿Qué es eso? Eso es inercia. Por lo tanto, yo también puedo escribir la aceleración angular como torque dividido en la inercia es igual a la aceleración angular. Es decir, el torque lo puedo escribir, perdón, la aceleración angular la puedo dejar interpretada tanto como la inercia o también como la masa y el radio. Ya puedo usar las dos formas de manera idéntica, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que se ocupa la inercia generalmente porque todos los cuerpos no giran de distintas formas, todos los cuerpos giran de distintas formas. Por ejemplo, si yo tengo un cascarón vacío, una pelota de ping-pong, por ejemplo, una pelota de ping-pong en un plano inclinado, ¿ya? Pelota de ping-pong en un plano inclinado, una pelota de ping-pong. Y al lado tengo una pelota de ping-pong, pero rellena de hierro líquido, no sé. Y yo la suelto. La pelota de ping-pong va a bajar de inmediato, en cambio esta se va a empezar a mover más lento, ¿ya? Pero ocurre que después, cuando vayan por acá, él va a tener más velocidad que la pelota de ping-pong, porque la pelota rellena va a tener una mayor fuerza de atracción hacia el centro, por lo tanto va a caer con mayor fuerza. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? De que la inercia sí va a influir justamente en el movimiento de los cuerpos que están girando. Ya influye, e influye bastante, mucho. Por eso es importante tener en cuenta la inercia y no simplemente masa por radio al cuadrado, porque si yo lo dejo como masa por radio al cuadrado, estoy omitiendo una parte muy importante que vendría siendo la forma del objeto. Entonces es mejor dejarlo como inercia, porque si ustedes ven las fórmulas que tienen anotadas, son todas inercias distintas. Ya, son todas, absolutamente todas distintas. ¿Ya? Chicos, copien eso. Chicos, entonces, en el problema que acabo de decir, ¿ya? En el problema que acabo de decir, déjenme leerlo para que quede grabado. El problema decía entonces: un cilindro sólido es empujado en su superficie de tal forma que en 6 segundos pasó de estar detenido a estar en movimiento. ¿Qué fuerza se debió aplicar para generar aquello si la velocidad angular alcanzada es de 20 radianes por segundo? Masa del cilindro 2 kilogramos y radio 15 centímetros. Es decir, yo tengo una superficie, ¿ya? Y sobre la superficie, lo que tengo es justamente un cilindro. Y ese cilindro está girando en la superficie.
La cosa es la siguiente. Ya pues chicos, presten atención. La cosa es la siguiente. El cilindro tiene un radio de 15 centímetros. De 15 centímetros y la masa es de ¿cuántos kilogramos? 2 kilogramos. Ocurre que el cilindro, si yo lo estoy empujando, se genera una fuerza acá arriba. Es decir, esa es la fuerza. Y me están preguntando qué fuerza debía haber aplicado para que justamente eso ocurriera. Es decir, que el cilindro pasó de estar en reposo a moverse en 6 segundos a una velocidad angular de ¿cuántos radianes? ¿15? 20 radianes por segundo. 20 radianes por segundo. Rad por segundo. Entonces, nuestra incógnita que nos están preguntando es la fuerza que se debió haber aplicado. Fuerza que se debió haber aplicado. ¿Qué información tengo yo? Voy a anotar acá arriba, no, acá abajo mejor, las fórmulas que podríamos tener para esto. Y justamente yo tengo de que la aceleración angular es igual al torque dividido en la inercia, o, no, de hecho inercia, simplemente, ¿por qué no puedo poner masa por radio? Porque es un cilindro y la inercia del cilindro se calcula de otra forma, ¿ya? ¿Cuánto es la inercia del cilindro? 1/2 por masa por radio elevado a 2. Esa es la inercia de un cilindro sólido. Ojo con eso. Ya yo dije en el ejercicio un cilindro sólido, no sé si dije un cilindro sólido, ¿sí? Pero ¿por qué es muy distinto una capa cilíndrica? Porque la inercia es muy distinta. La inercia de una capa cilíndrica aguanta un 12avo, si no me equivoco. ¿O no? La inercia de una capa cilíndrica es sin un medio. Ya, me equivoqué. Entonces, la inercia la puedo calcular, sí, la puedo calcular. El torque lo puedo calcular. ¿Cuándo calcule qué? Ya, usted me dice que calcule ya. A ver, esta es la información que tengo. ¿Qué creen ustedes que debería realizar para poder resolver y saber qué es fuerza? Si se dan cuenta, acá no me aparece fuerza en ninguna parte. ¿O sí? No me aparece fuerza, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Porque puedes calcular la Ya, calculamos el torque. ¿Qué hago con el torque? y después sería la fuerza por la distancia. Y ahí podríamos sacar las fuerzas. Ya. Ya. Acá la pregunta es súper simple. De hecho, yo me equivoqué. Ya, no. Voy a preguntar las fuerzas. Y además de eso, el torque. ¿Ya? Al ejercicio, añadenle las dos cosas. La fuerza y el torque que debo aplicar. Eso. El ejercicio se puede resolver de dos formas. Una forma sería simplemente saber la aceleración angular que se le debe aplicar, ¿ya? Y la otra opción es irse por el lado de la inercia para calcular el torque, ¿ya? Ocurre lo siguiente, miren, ocurre lo siguiente. En este caso la fuerza yo la puedo calcular de la siguiente forma. Fuerza es igual a masa por aceleración tangencial, o fuerza es igual a masa por aceleración angular y por el radio. De esta forma yo puedo calcular la fuerza. De esa. Miren, necesito la masa, el radio y la aceleración angular. La aceleración angular, ¿cómo la puedo sacar? ¿Cuánto es? ¿Esa es la aceleración angular? Esa es la velocidad angular. ¿Cómo puedo calcular la aceleración angular? No traten de irse por lo difícil, traten de irse por lo simple. El torque lo tienen, no. De hecho, para calcular el torque necesito la fuerza. ¿Ah? 20 reemplazando el valor del radio. No, recuerda, ¿qué es lo que es una aceleración? ¿Un cambio de qué? Entonces un cambio de velocidad, en este caso angular, en un intervalo de tiempo. ¿Cuánto varió la velocidad angular? 20 ¿qué? 20 radianes por segundo. Eso fue lo que cambió, ¿cierto? Varió de 0 a 20, entonces varió 20.
¿En cuánto tiempo lo hizo? 6 segundos, y eso me da 3.3 periódicos radianes partido en segundo al cuadrado. Entonces, ahora lo que yo puedo hacer es decir, bueno, entonces la fuerza es igual a la masa, que son 2 kilogramos, por 3.3 radianes por segundo multiplicado por el radio, que es 15 centímetros. No puedo poner 15 centímetros. Tienen que estar en metros. 0,15 metros. Entonces ahí voy a tener la fuerza, en este caso la fuerza que necesito yo realizar de forma tangencial. Ojo, esta es la fuerza de forma tangencial. Listo. La fuerza de forma tangencial. En este caso, ya que tengo que hacer ahora, multiplicarlo y me va a dar cuánto. ¿Qué lo hacen? ¿Alguien tiene una calculadora? La hice ya acá. 0.99 newton. Ya. En ese caso tengo que hacer una fuerza de 0.99 newton para que el objeto justamente tenga aquella velocidad angular. Si yo pido calcular el torque en este caso, ya, ahí el torque sería un poco distinto. Ya. El torque sería un poco distinto y debería aplicar justamente la fórmula de la inercia. ¿Ya? Ahí sí ocupo eso de allá. La aceleración angular la tengo. ¿Cuánto es? 3.3. Voy a ocupar esto. ¿Ya? 3.3 radianes partido en segundo cuadrado. Es igual al torque dividido por la inercia. ¿Ya? Dividido por la inercia. ¿Y eso me da cuánto? Hay que sacar la inercia. Entonces, primero, como dice su compañero, necesito la inercia, y la inercia sería 1/2 de la masa, que son 2 kilogramos, multiplicado por el radio al cuadrado, que es 0.15 metros elevado a 2. Entonces me da 1 por 0.15 al cuadrado, ¿eso cuánto es? 0,0225. Esos son kilogramos por metro cuadrado. Tengo la inercia, entonces como tengo la inercia, ahora puedo resolver lo que está acá arriba. Y me queda la inercia acá abajo, que pasa multiplicando, y me quedan 3.3 radianes partido en segundo cuadrado multiplicado en 0.0225 kilogramos por metro cuadrado, y eso es igual al torque que se debe aplicar, y eso me da, al multiplicar todo eso, ¿cuánto da? 0.03425. El torque, por lo tanto, me queda en newton por metro. Y listo, ahí estaría el torque que debo aplicar. ¿Me paso para la calculadora?